Perfectamente. Adelante. Listo, perfecto. Entonces, Tratemos de que presentar el trabajo en unos 25 minutos para que podamos hacer una se, se me demora como 28, 29 más o 28, pues menos. está bien. Listo, voy a colocar igual el cronómetro para ir midiendo mi tiempo. Listo. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Hernández y les voy a presentar mi proyecto de tesis de maestría en ingeniería eléctrica, el cual se denomina Evaluación de desempeño de esquemas de coordinación de protección de sobrecorriente direccional usando plataforma en tiempo real. El contenido de esta presentación, entonces, primero mostraré la introducción, los objetivos del proyecto, marco teórico, metodología, resultados y conclusiones. Entonces, comenzaremos con la introducción. Actualmente en la literatura existen varios métodos de optimización para la coordinación de las protecciones de sobrecorriente direccional que llegan a diferentes soluciones, incluso para el mismo sistema. Dichos métodos tienen como objetivo garantizar la selectividad, sensibilidad y velocidad del esquema. Es por esta razón que en la referencia 1, que es el paper del profesor Paulo y el profesor Elmer, se presenta una metodología completa para evaluar los índices de desempeño de las soluciones de coordinación y pues dar cuenta si realmente son óptimas como dicen serlo o no. Entonces, en este trabajo lo que se realiza es que se presenta la implementación de la metodología realizada por la referencia 1, pero usando Typhoon Hill y adicionando en la metodología la simetría de las corrientes de falla, la saturación de los transformadores de corriente, las condiciones prefalla y la presencia de las cargas en el estudio de cortocircuito. Acá hay un pequeño error en el documento, pero acá pues ya está corregido en la presentación. Entonces, como contribución adicional, se implementó el algoritmo de Monte Carlo para reducir la carga computacional del método. Y al final se tiene que la implementación de la metodología presentada por uno bajo una plataforma de tiempo real mejora la precisión de los procedimientos de clasificación y por ende se mejoran pues, los índices de desempeño. Ahora entonces los objetivos del proyecto. Como objetivo general se tiene realizar una evaluación de desempeño de esquemas de protección de sobrecorriente direccional usando un simulador en tiempo real. Los objetivos específicos son usar el software Typhoon Hill para el cálculo de diferentes índices de desempeño usando la metodología propuesta por la referencia 1. Calcular los índices de velocidad, sensibilidad y selectividad de 7 coordinaciones óptimas de 7 procedimientos reportados en la literatura, comparar los resultados de este proyecto con los obtenidos en la referencia 1 y realizar la evaluación de desempeño aplicando Monte Carlo con el fin de validar resultados y disminuir la carga computacional. Entonces, comenzaré con el marco teórico en donde explicaré la metodología propuesta por la referencia 1. Entonces, primero vamos a imaginar que tenemos una falla en una línea K en una posición de falla H. Para esta falla vamos a tener los respectivos relés primarios y sus relés de respaldo. Entonces, el relé primario que detecte una corriente de falla más alta, generalmente el que está más cerca a la falla, lo vamos a denominar como relé Q, que va a ser el relé que opera primero. Y su relé de respaldo va a ser el relé P. Por otro lado, entonces, el relé primario que tarda más en operar va a ser el relé I y su relé de respaldo va a ser el relé J. Entonces, acá podemos introducir un primer periodo que va desde el tiempo de la falla hasta el tiempo de operación del relé Q. El tiempo de operación de este relé Q se calcula generalmente, utilizando la corriente de falla de estado estable, se calcula usando esta fórmula que es la de la normativa de la estándar C37, de la IEEE C37. Además de eso, el tiempo de operación también se puede escribir en términos de un coeficiente lineal, que es el que me va a permitir detectar si un relé es sensible o no, dependiendo de su signo, ya que, por ejemplo, este va a ser negativo si la corriente pickup es mayor que la de corto, y va a ser positivo si pues, es el caso inverso. Ahora bien, después de que el relé Q opera, se va a tener un segundo periodo, un periodo transitorio, desde el tiempo de operación del relé Q hasta que se despeja la falla. Esto va a ser en el tiempo de operación del relé I o el relé J en su efecto. Un término muy importante en la coordinación de esquemas de protección de sobrecorriente direccional es el tiempo de separación, el cual es la diferencia entre los tiempos de operación de los pares de relés primario y respaldo. En el modelo presentado anteriormente se tienen dos pares de relés, que es el par PQ o QP y el par IJ. Entonces, el tiempo de separación de los pares QP se calcula durante el primer periodo sin ningún problema, restando los tiempos de operación, y pues en términos del coeficiente BT y el dial se calcula de esta forma. Por su parte, calcular el tiempo de separación de los pares IJ ya es un poco más complicado porque toca tener en cuenta el periodo transitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede la falla, antes de que el relé Q opere, los relés I y J van a detectar cierta corriente de falla y van a calcular cierto tiempo de operación.
que es este que está acá sin ningún superíndice. Pero después de que el relé Q opera, la corriente vista por estos dos relés va a aumentar y estos relés van a calcular un tiempo de operación mucho más pequeño, que es este que está denominado con superíndice de comilla simple. Al final, el tiempo real de operación del relé va a estar dado por este t asterisco, el cual se relaciona geométricamente con los tiempos de operación mencionados anteriormente mediante esta fórmula que se encuentra acá. Ya teniendo pues la forma de calcular los tiempos de operación de todos los relés, su tiempo de separación va a ser de nuevo la resta entre sus tiempos de operación y en términos del coeficiente de los coeficientes beta y de los tiempos diales, pues se calcula de esta forma. Ahora les voy a presentar la clasificación de los pares de relés propuesta por la referencia 1. Entonces los pares de relés que van a estar clasificados como tipo 1 son aquellos pares QP en donde ambos relés avanzan hacia la condición de disparo durante el primer periodo. Es decir, son sensibles y el ángulo de la corriente de falla se encuentra dentro de la región de disparo. Y su tiempo de separación se calcula igual que en la diapositiva anterior en el primer periodo. Por su parte, los relés clasificados como tipo 2 son aquellos pares de relés IJ en los que ambos relés del par avanzan hacia la condición de disparo durante ambos periodos. De nuevo son sensibles y detectan la corriente pues, en la dirección adecuada. Y el tiempo de separación es el mismo que se mostró en la diapositiva anterior para el segundo periodo. Ahora entonces comienzan los problemas. En cuanto a los relés clasificados, los pares de relés clasificados como tipo 3, entonces son los pares IJ, en donde el relé J no avanza hacia la condición de disparo durante el primer periodo, pero sí lo hace en el segundo periodo. Acá ya el cálculo de su tiempo de separación cambia y se calcula pues como se observa en la pantalla. Este tipo de pares de relés se divide en tres subtipos dependiendo de la razón por la cual el relé J no avanza hacia la condición de disparo. Entonces va a ser 3A si no avanza por falta de sensibilidad, 3B si percibe la corriente en sentido contrario, o 3C si se combinan ambas condiciones, pues las mencionadas anteriormente. Los pares de relés clasificados como tipo 4 son aquellos pares IJ en donde el relé I no avanza hacia la condición de disparo durante el primer periodo por pérdida de sensibilidad, pero sí lo hace en el segundo, lo que permite de nuevo calcular un tiempo de separación, pues que se calcula como se muestra en la diapositiva. Los pares de relés clasificados como tipo 5 son aquellos pares IJ en donde ambos relés no avanzan hacia la condición de disparo durante el primer periodo, pero de nuevo sí lo hacen durante el segundo, teniendo un tiempo de separación calculado como se muestra en pantalla. De nuevo, se divide en tres subtipos, depende de la razón por la cual los relés no avanzan hacia la condición de disparo. Va a ser 5A si ambos relés no avanzan por falta de sensibilidad, 5B si el relé I no avanza por falta de sensibilidad y el relé J porque detecta la corriente en sentido contrario, y 5C si ambos relés no son sensibles y adicionalmente el relé J detecta la corriente en sentido contrario. Por último, entonces se tiene los pares de relés clasificados como tipo 6, los cuales son aquellos pares en los que el relé de respaldo no puede desempeñar correctamente su función, por lo que no es posible calcular un tiempo de separación del par de relés. Este tipo se divide en 6 subtipos. 3 de ellos involucran los pares QP y 3 de ellos involucran los pares IJ. Entonces los subtipos 6A, 6C y 6D son aquellos pares de relés QP en donde el relé P no avanza hacia la condición de disparo en el primer periodo Porqui. 6A si detecta la corriente en sentido contrario, 6C si no es sensible, y 6D si detecta la corriente en sentido contrario y adicionalmente no es sensible. Por su parte, los subtipos 6B, 6E y 6F son aquellos pares IJ en donde el relé J no avanza hacia la condición de disparo en el segundo periodo porque pues detecta la corriente en sentido contrario, 6B, 6E si detecta la corriente en sentido contrario y adicionalmente no es sensible, y 6F si no es sensible. Entonces ya en esta imagen que se toma de referencia 1, se observa cómo está la clasificación del total de pares de relés analizado, que lo vamos a llamar N, el cual se divide en los relés clase F y clases NF. F son los pares de relés en los cuales es factible calcular un tiempo de separación y comprenden pues los tipos 1 a 5, y los relés clase NF son en los que no es factible calcular un tiempo de separación, que comprende el tipo 6. Acá al final pues se muestra que se define desde N1 hasta N15 la cantidad de pares de relés clasificados en cada uno de los tipos. Entonces, ya teniendo los pares de relés correctamente clasificados y con su tiempo de separación calculado, es posible calcular los índices de desempeño. Entonces, la sensibilidad va a representar el porcentaje de pares de relés en los que su relé de respaldo detecta el ángulo de la corriente de falla en la zona de disparo y es sensible. Se calcula de esta forma. Por su parte, el índice de selectividad representa el porcentaje de pares de relés en los que es posible calcular el tiempo de separación, cuyo tiempo de separación es mayor que el margen de seguridad SM. Este margen de seguridad generalmente, y en este proyecto, se va a asumir como 300 milisegundos. Por último, el índice de velocidad representa el inverso del tiempo de operación promedio de los relés primarios.
Entonces ahora ya comenzaré como tal la metodología de implementación. Entonces, para comenzar, primero cabe aclarar los supuestos que se tomaron en este proyecto y en la referencia 1. Entonces, en ambos proyectos únicamente se consideraron los relés función 67P, los tiempos diarios, las corrientes pickup y las curvas características son parámetros conocidos en ambos casos. ¿Dónde comienzan las diferencias? Entonces, la primera diferencia es que en este proyecto las señales de las corrientes de cortocircuito trifásicos se obtienen usando Typhoon Hill considerando las cargas, mientras que en la referencia 1 las corrientes de cortocircuito trifásico se obtienen usando la aproximación de la ZUs, en la cual pues se ignoran las cargas en esa parte. Por otro lado, entonces, en este proyecto y como principal aporte, la magnitud de las corrientes de cortocircuito se consideran variantes en el tiempo, mientras que en la referencia 1 se consideran invariantes. Ya por último, las últimas dos condiciones pues, diferentes es que en este proyecto se consideran condiciones prefalla y se considera la saturación de los transformadores de corriente, mientras que en la referencia 1 no se considera. Los últimos dos supuestos son comunes para ambos proyectos, en donde no se incluye el tiempo de operación de los interruptores y los tiempos de operación de los relés consideran las topologías transientes de la red según la referencia 16. Bien, entonces, como se mencionó anteriormente, se va a querer implementar la simetría de las corrientes de falla. Sin embargo, pues para hacerlo es necesario cambiar la forma en la que se calcula el tiempo de operación de los relés y es pues, la principal contribución de este proyecto. Entonces, de nuevo recordemos la misma falla en la línea K y en la posición de falla H. Si queremos calcular el tiempo de operación TRKH de un relé utilizando únicamente la corriente de falla en estado estable, entonces aplicamos de nuevo esta fórmula, que es la de la IEEE estándar C37, pero si queremos considerar de forma adecuada la simetría de las corrientes de falla, ya ahora vamos a cambiar el cálculo del tiempo de operación por estas dos fórmulas. Entonces, ya la entrada no va a ser únicamente un valor de corriente, sino que va a ingresar la señal de corriente RMS en función del tiempo. Entonces, esta señal, esta función es como análoga a esta, pero en vez de salir un número, va a salir una función. Luego de esto, lo que se hace es integrar el inverso de la función, y cuando esa integral me igual a 1, pues tendremos el tiempo de operación de los relés. En cuanto al coeficiente lineal beta, que es el que me permite ver la sensibilidad, al utilizar únicamente las corrientes de falla de estado estable, pues se calcula de forma directa con la fórmula, mientras que al considerar estas fórmulas de la simetría de la corriente de falla, es necesario primero calcular el tiempo de operación y luego el beta se puede calcular como el tiempo de operación entre el tiempo dial. Entonces, aquí hay que aclarar algo y es que, pues fíjense que el tiempo de operación solo va a ser calculado cuando el relé es sensible, o sea, cuando la integral va a llegar a 1. Pero como un artilugio matemático, también cuando esta integral toma un valor de -1, se va a asumir un tiempo de operación negativo, por decirlo así, pues para poder implementar adecuadamente la metodología. Ya en cuanto a la direccionalidad, lo que se hace es que se verifica si el ángulo de la corriente de operación se encuentra dentro de la región de disparo en el tiempo de operación del relé. Entonces los ángulos también van a cambiar. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la zona de disparo? Simplemente lo que se va a tener es que tenemos un ángulo de polarización de voltaje, un RCA de 45 grados, y tendremos un ángulo de máximo torque que va a ser igual al ángulo de polarización de voltaje más el RCA. Y la zona de disparo va a ser el ángulo de máximo torque más 90 grados y menos 90 grados. Si el ángulo de la corriente de operación se encuentra en este rango, va a detectar la corriente en el sentido adecuado. Bien, entonces ya en cuanto a la implementación, la metodología se implementó en la plataforma en tiempo real Typhoon Hill. Esta plataforma cuenta con diferentes ambientes, siendo los más explorados acá en la universidad el editor esquemático y el Hill SCADA. El editor esquemático es en donde se realiza el montaje de los sistemas y el Hill SCADA es un ambiente gráfico que me permite observar los resultados en tiempo real. Sin embargo, existen otros ambientes como lo son el Typhoon Test o el Script Editor, los cuales son ambientes menos usados porque son menos amigables con el usuario, ya que son hojas de código basadas en el lenguaje de Python. Entonces, el caso de estudio que se va a implementar es el sistema de 8 nodos propuesto por Braga y Saraiva, el cual cuenta con 7 líneas, 4 cargas, 2 generadores, 14 relés y debido a la configuración, 20 pares de relés. Para implementar este sistema en el esquemático de Typhoon Hill, entonces se usó un generador trifásico con parámetros de entrada de frecuencia nominal, voltaje línea neutro RMS y la fase. Esos son los únicos parámetros que tiene el generador. Es un modelo bastante simple. Un transformador trifásico ideal con parámetros de potencia nominal, voltaje, frecuencia, voltaje línea neutro, RMS, secuencia positiva de cortocircuito y par días activas.
una carga de impedancia constante, modelada con impedancia constante, que tiene como parámetros de entrada el voltaje de línea en línea, tipo de conexión, potencia nominal y factor de potencia, líneas de transmisión como modelo pi, que tienen como parámetros de entrada los datos de secuencia, y unos acoples de simulación necesarios para ir el sistema en subsistemas y así poderlo compilar debido a la limitada memoria Typhoon Hill. Veremos durante todo el proyecto que este es un principal problema, que es la limitada memoria que cuenta este software con respecto a algunos elementos. Esto va a causar diferentes problemas en la implementación de la metodología. Entonces, en este proyecto se tomó como punto de partida el caso de estudio implementado en el esquemático de Typhoon Hill por Felipe Gómez. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de implementar este caso de estudio en esta plataforma en tiempo real? Es que en las corrientes de cortocircuito que ven los relés, se están considerando las condiciones prefalla del sistema, se consideran las cargas conectadas y modeladas como impedancia constante y se considera la saturación de los transformadores de corriente. Entonces, Felipe aplicó las fallas, por ejemplo, en la línea implicada, como dividiendo la línea a fallar en diferentes secciones separadas por bloques de falla. Entonces, en la posición en la que se active el bloque de falla, la posición de la falla va a ser igual a la suma de las dos secciones de línea anteriores. ¿Qué pasa? Que si en este proyecto se quiere aplicar una metodología que implique un amplio rango de fallas, pues va a ser imposible dividir la línea en 100 o 1000 secciones, además de que no es para nada óptimo, pues principalmente porque Typhoon no va a soportar una gran cantidad de bloques de falla porque internamente tienen contactores y de nuevo es un elemento que consume mucha memoria y que es de uso limitado en Typhoon. Por último, los resultados se obtenían en el SCADA de forma manual. Entonces, teniendo en cuenta que se quiere aplicar un amplio rango de fallas, lo que se propuso fue dividir la línea a fallar únicamente en dos secciones, separadas por un bloque de falla, e ir modificando la longitud de las líneas y así modificar la posición de la falla. Sin embargo, lo que sucede es que la comunicación entre el SCADA y el editor esquemático es limitada. Desde el SCADA se pueden controlar contactores o algunas señales digitales, pero no es posible modificar los datos del esquemático. Es por esta razón que se decidió usar un tercer ambiente, como debe ser Script Editor, desde el cual, utilizando la herramienta de Schematic API, podíamos modificar los datos del esquemático. Utilizando la herramienta de API Hill, podíamos obtener resultados y automatizar completamente toda la metodología en la hoja de código, obteniendo automáticamente pues, los índices de desempeño. Pero lo más importante es que gracias a la herramienta de Typhoon Test, se pudo capturar toda la señal de corriente RMS y así poder implementar en la metodología la simetría de las corrientes de corto. Entonces, la captura de estas señales se realizan durante 10 segundos, esto con el fin de tener suficiente holgura por si acaso los relés avanzan muy lentos en la condición de disparo. Entonces, en estas señales se calcula un valor RMS cada 3 ciclos durante 10 segundos, pues para un total de 200 muestras, ¿sí? Teniendo en la fórmula que se mostró anteriormente de el cálculo de los tiempos de operación, entonces vamos a tener pasos de integración de 50 milisegundos, que son 3 ciclos. En esta imagen se muestra un ejemplo de cómo hacer la señal que se le va a ingresar a la función. Esta es una señal de corriente de falla vista por el relé 2, por una falla del 5% de la línea 1, teniendo los interruptores bloqueados pues, para ver el comportamiento completo de la señal de corriente. Como se puede observar, el comportamiento entre esta señal y en esta imagen es muy similar, lo que quiere decir que sí estamos obteniendo el comportamiento que según la referencia IES, pues debe ser el comportamiento dinámico de una corriente de falla RMS. Entonces, en cuanto a algoritmos, se implementaron búsqueda exhaustiva y Monte Carlo. Para ambos algoritmos, el rango de fallas iba entre el 5% y el 95%. ¿Esto por qué? Porque por fuera de este rango, Typhoon me va a presentar problemas de convergencia. En ambos casos, las fallas se realizaron siempre a los 120 ciclos, es decir, 3 segundos cuando la corriente pasa por cero, para ignorar el componente de C. Entonces, en búsqueda exhaustiva, la cantidad de pares de relés a analizar va a depender pues, de la cantidad de fallas y se realizaron 101 fallas distribuidas uniformemente de 5 al 95%, para un total de 2020 pares de relés. Mientras que en Monte Carlo, los pares de relés a analizar va a variar en cada iteración y pues va a ser el número, la iteración en la que se encuentra multiplicado por 20. Entonces, a grosso modo, ¿cómo se calcularon los índices, los betas y los ángulos para detectar direccionalidad? Entonces, en búsqueda exhaustiva, para cada línea y para cada posición de la falla, lo que se hizo fue que se capturaron las señales de corriente de falla de todos los relés. Entonces, una vez capturadas las señales de corriente de falla de todos los relés, se calcularon todos los tiempos de operación.
¿Por qué? Porque ya después de calculados todos los tiempos de operación, se van a comparar los tiempos de operación de los dos relés primarios. Y ya después de haber detectado el tiempo de operación del relé Q, pues ya automáticamente vamos a tener el tiempo de operación del relé P. Luego de esto, volvemos a realizar la falla y a capturar ahora, pero únicamente entonces los, las señales de corrientes de los relés I y J, pero considerando la apertura del relé Q. Entonces con eso ya vamos a tener los tiempos de operación de los relés I y J, y ya con esto pues calculamos los betas, obtenemos los ángulos de disparo y calculamos los índices como se mostró en el marco teórico. La idea de Monte Carlo internamente es la misma, lo único que va a cambiar es el orden de los ciclos, en el cual pues se va a lanzar una falla aleatoria desde el 5 al 95%, se va a aplicar en todas las líneas y se calculan los índices. Y este proceso se va a repetir hasta que el cambio en los índices de las medias de sensibilidad sea menor, de sensibilidad y selectividad sea menor a 0.1 y de velocidad sea menor a 0.001. Entonces, en cuanto a los resultados, en este proyecto se realizó la evaluación de 7 diferentes soluciones de coordinaciones obtenidas mediante programación lineal, programación no lineal y optimización mejorada de búsqueda de grupos. 6 de estas soluciones utilizaron la curva estándar inverse y una solución, que es la 16, utilizó las 3 curvas. Cabe aclarar que durante el resto de la presentación pues, se va a utilizar esta nomenclatura para hablar de cada una de las soluciones. Bien, entonces primero, en esta diapositiva lo que se muestra es los resultados de la clasificación de relés implementando búsqueda exhaustiva. Estos son los resultados obtenidos por la referencia 1 y esos son los resultados obtenidos en este proyecto. Entonces lo primero es que en ambos casos, en ambos proyectos, la suma de todos los casos es igual a 2020, lo que quiere decir que todos los pares de relés fueron correctamente clasificados. Lo segundo es que en ambos proyectos no hay presencia de los casos 5B, 6A, 6B y 6E. Además de que en los resultados obtenidos por uno tampoco hay presencia de ningún par de relé clasificado como 5C. Entonces, algo muy importante a observar acá en la clasificación de relés es que al implementar la metodología en Typhoon-Hill, la cantidad de pares de relés que tienen un comportamiento adecuado en ambos periodos de tiempo va a disminuir para todas las soluciones, mientras que la cantidad de pares de relés en los que no es posible calcular su tiempo de separación va a aumentar en todas las soluciones. Por último, lo que se observa es que también para todas las soluciones hubo un aumento de los pares que fueron no sensibles, mientras que disminuyeron la cantidad de pares no selectivos, a excepción del caso LPSI15, que como ya observaremos es un caso que fue coordinado de forma deficiente. Ya en esta diapositiva entonces se muestran histogramas que representan los tiempos de separación en ambos proyectos. Entonces en rojo en este proyecto, los resultados de este proyecto, y en uno los obtenidos por la referencia 1. Para cada solución es posible observar que se tienen comportamientos bastante similares, pero sí se observa que existe un aumento tanto en la media de los tiempos de separación como en la desviación estándar. El aumento en la media pues ya se veía venir porque disminuyeron los casos no selectivos, y el aumento en la desviación estándar pues se observa porque hay más ruido, los picos son más pequeños, ¿sí? Y esto realmente lo que quiere decir es que al aplicar la metodología en Typhoon-Hill, los tiempos de separación son más sensibles a los pequeños cambios en las posiciones de las fallas. Ya ahora, pues ya se muestran como tal los resultados de los índices de desempeño. Entonces, esto es la tabla que muestra los resultados de la referencia 1 y resultados obtenidos en este proyecto. Entonces, en concordancia con lo visto en las dos diapositivas anteriores, lo primero es que disminuyeron la cantidad de pares en los que es factible calcular su tiempo de separación. Ya en cuanto a los índices, entonces se observa un aumento en la selectividad en todos los casos al aplicar la metodología en Typhoon, menos en el caso del EPSI15, que observemos que tiene los peores índices, tanto sensibilidad, selectividad como velocidad. Por otro lado, es posible observar que tanto la sensibilidad como la velocidad disminuyeron. ¿Esto por qué sucedió? Esto es principalmente debido a que pues, en el periodo de cortocircuito las cargas están consumiendo cierta corriente, lo que va a hacer que las corrientes vistas por los relés disminuyan. Entonces esto va a hacer que menos corriente van a ser menos veloces y menos sensibles los relés. Otro dato importante a resaltar es que en los resultados obtenidos por uno, al cambiar de curva pero manteniendo la misma configuración, la configuración 16, la sensibilidad se mantiene al cambiar de curva. Sin embargo, en resultados obtenidos por Typhoon, la sensibilidad cambia al cambiar de curva. Esto sí es culpa completamente de incluir la simetría de las corrientes de falla. ¿Por qué? Porque puede suceder que la corriente de estado estable se encuentre por debajo de la corriente pickup. Sin embargo, el periodo transitorio
sí puede hacer que el relé avance hacia la condición de disparo. Y lo que realmente me va a determinar si el relé alcanza el punto de disparo o no, van a ser los parámetros de las curvas. Ya por último, entonces se observa que incluir todos estos atributos como las condiciones prefalla, las corrientes de la carga, la simetría, etcétera, pues va a incluirnos un aumento demasiado considerable en el tiempo de simulación, pasando del orden de los 12, 13 segundos a las 18 horas en promedio. Ya en esta diapositiva lo que se observa son las compensaciones entre los índices para ambos casos, teniendo los puntos verdes, las soluciones en las cuales se utilizó la curva estándar inversa y son óptimos, en negro los cuales se utilizó la curva estándar inversa y son valores no óptimos desde el punto de vista de optimalidad de Pareto, y en rojo las soluciones que utilizaron muy inversa y la curva es extremadamente inversa. Para las soluciones en verde, entonces, es posible observar que si se quiere aumentar la selectividad o la sensibilidad de un esquema de protección de sobrecorriente direccional, es necesario disminuir la velocidad de este. Y adicionalmente, si un aumento en la sensibilidad de un esquema de protección lleva consigo un aumento en la selectividad. Por último, se observa de que en ambos casos la solución de la que se hablaba que estaba pésimamente coordinada, que es la LPSI 15, no es óptima desde el punto de vista de optimalidad de Pareto, pero adicionalmente en la metodología implementada en Typhon hay otra solución que es la XOSI 14, la cual no es óptima desde el punto de vista de Pareto. Ya en esta parte lo que se muestran son los errores relativos del aplicar la metodología de búsqueda exhaustiva en uno y en la plataforma en tiempo real, donde se observa que realmente la diferencia de los índices en bastantes casos es bastante considerable, lo que muestra que realmente incluir las condiciones prefalla, incluir la simetría de las corrientes de falla, desesperación de corriente, va a afectarme la metodología y el cálculo de los índices de desempeño. Ya por último, pues se observa que los errores más grandes están en los casos que no fueron óptimos desde el punto de vista de Pareto, estos fueron más penalizados por la exactitud del procedimiento y el índice que se vio más afectado fue la velocidad. Ya por último, en cuanto a resultados, entonces se utilizó el algoritmo de Monte Carlo. Estos son los resultados de los índices, en la cantidad de iteraciones, los pares de relés, y acá se encuentran los errores relativos. Entonces, lo más importante a resaltar es que se encuentran resultados homólogos en la mayoría de los casos. Por otro lado, la velocidad de nuevo fue la más sensible al cambio de algoritmo y pues por ende a la cantidad de fallas, teniendo un error máximo del 14.87%, lo que puede ser significativo realmente. Tercero, y bastante importante, la media de los tiempos de simulación disminuyó aproximadamente un 50%, de 18.2 horas a 9.3 horas. Pero lo más importante de aplicar este método de Monte Carlo es que, por ejemplo, si alguien considera que este error fue muy grande, se puede simplemente ajustar la precisión ajustando el criterio de parada, pero esto nos va a llevar consigo, obviamente, un aumento en el tiempo de simulación. Entonces, ya por último, las conclusiones del proyecto. Entonces, en este trabajo se valoró la calidad de las soluciones de coordinación de las protecciones de sobrecorriente direccional utilizando una plataforma de simulación en tiempo real. Como principal aporte de la investigación, se ha mejorado el algoritmo de búsqueda exhaustiva propuesto por UNO, teniendo en cuenta que los índices de desempeño se calculan en Typhon Hill considerando la simetría de las corrientes de falla, condiciones prefalla y las cargas, y la saturación de los transformadores de corriente, además de que se utilizó un algoritmo Monte Carlo en lugar de búsqueda exhaustiva. Adicionalmente, es importante destacar que en casi todos los métodos de coordinación los índices de selectividad muestran mejores comportamientos con respecto a las soluciones reportadas en uno, y que en el caso de los resultados de un método de coordinación formulado con configuraciones transitorias, las topologías transientes, los índices de selectividad están cerca del 100%. Adicionalmente, en todos los métodos evaluados, los índices de sensibilidad y velocidad disminuyen con respecto a las soluciones reportadas en uno. También se añade otra solución que no es óptima desde el punto de vista de optimalidad de Pareto. Y por último, se concluye que la implementación de la simulación de Monte Carlo en Typhon Hill arroja resultados análogos con respecto a búsqueda exhaustiva, con ahorro aproximadamente del 50% del tiempo de simulación. Como trabajo futuro y reflexión, entonces, trabajo futuro se tiene que incluir relés físicos con con inyector de corriente en hardware in the loop o usar gemelos digitales en la metodología con el fin de tener pues, más exactitud. También se formula como trabajo futuro repetir el ejercicio en MTP o ATP, incluyendo posiblemente un análisis electromagnético. Otro trabajo futuro que se puede plantear es repetir el ejercicio usando simulación RMS en Dixielet con los generadores bien modelados con sus controles ABR y AGC. Esto, como se menciona anteriormente, porque los generadores presentados en este proyecto de Typhon no incluyen la parte subtransitoria, lo cual puede llegar a ser importante. Y como reflexión, pues realmente este es un software que cuenta con muchísimas limitaciones de memoria, que no está hecho para
procesos que requieren de mucha fuerza bruta computacional, por lo cual diseñar esta metodología en este software pues, fue una tarea bastante difícil. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias, Juan David, por tu presentación. Vamos a proceder a hacerte unas preguntitas. Le damos la palabra al profesor Elmer Sorrentino. Gracias. Mira, Juan David, felicitaciones por tu trabajo. Realmente veo que entiendes bien el tema y ese fue el primer reto que tuviste que superar. Entender tantos detalles de tantas cosas tan raras, ¿no? El, yo voy a ir directamente a cosas que me llaman la atención, que me parece que podrían hacerse de manera distinta, que deberían hacerse de manera distinta. Mira, pon por favor un segundito la lámina donde tienes el comportamiento dinámico de las corrientes, tanto la que yo coloqué en el paper como la que tú calculaste. Esa, perfecto. Entonces, fíjate, si yo estoy entendiendo bien lo que hiciste, tú tenías las formas de onda de las corrientes, ¿ok? Y con las formas de onda de las corrientes, calculaste el valor RMS, ¿ok? No, esta señal sale directamente de un bloque de Typhoon. O sea, hay un elemento en Typhoon que me permite obtener como tal esa señal, que es la corriente RMS. Sí, exactamente. No lo programaste tú, pero alguien lo programó. Y allí está parte del meollo del asunto, ¿ok? Que probablemente quien programó eso no estaba pensando en una protección, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes simulado como fuente, como tú bien dijiste, no representa un generador de verdad, ¿no? Sino representa una fuente ideal en serie con una impedancia, ¿ok? Eso tiene como resultado en el mundo de las variables instantáneas unas corrientes que son una sinusoide más una exponencial decreciente, más o menos. Realmente no es exacto, pero por ahí va, ¿ok? A eso está sacando el valor RMS. Y hay muchas maneras de sacar el valor RMS, por un lado. Y por otro lado, o sea, que ese bloquecito puede hacerse de formas distintas. Y el resultado es dependiente de cómo haya sido programado el bloquecito. Y lo otro es que el relé, lo normal es que no use valor RMS. Lo normal es que use solo el primer armónico. ¿Ok? Entonces, eso es digamos, un detalle grande que tienes en los resultados. ¿Ok? Porque te afecta mucho. ¿Ok? Lo que termina sucediendo con la forma de simulación que usaste es como tú tienes como forma de simulación una fuente idealizada en serie con una impedancia. Cuando tú a eso le sacas el primer armónico, el resultado es muy parecido al que da el cálculo de cortocircuito. O sea, no va a tener casi diferencias con el programa de cálculo de cortocircuito porque no tiene el efecto de la exponencial decreciente, que es casi un DC. ¿Ok? ¿Me explico? El filtrado armónico se lo quita, se lo vuelve. Realmente, la figura que tienes a la derecha, lo que intenta representar es el efecto no del componente DC, sino del componente AC, que ese sí está cambiando porque existe un periodo subtransitorio, transitorio y finalmente un régimen permanente. ¿Ves? ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, 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 señor. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es que cada 3 ciclos suele ser poco representativo de cómo funcionan los relés. Los relés
generalmente en la integración que hacen, similar a la que tú tuviste que hacer, esa integración dinámica, ¿ok? Los más malos lo hacen cada un ciclo, ¿ok? Y los más buenos lo hacen cada muestra, ¿ok? Es decir, suponte tú que el relé trabaja a 16 muestras por ciclo. Cada milisegundo, él está haciendo esa integral dinámica, ¿ok? Entonces, ese es otro detallito que tiene. Y yo creo que esos son... déjame ver una cosa, porque en la siguiente lámina, si quieres pasar a la siguiente, había otro detallito. Ya recuerdo. En algún lado hablas de que simulaste cuando la corriente pasa por cero. Es decir, el corto ocurre cuando la corriente pasa por cero. Eso primero no te lo entendí. ¿A cuál corriente te refieres? A la de la primera, la fase A. Entonces, cuando la corriente de la fase A pasa por cero, se está aplicando la falla en ese momento. Pero ¿cuál de las corrientes? Porque, o sea... La corriente de la salida, o sea, la corriente de los generadores, cuando la corriente pasa por la corriente, cuando comienza la simulación, entonces comienza la señal de corriente en los generadores, ¿sí? Entonces, cuando estas pasan por cero en esos puntos. O sea, eso no te lo capturé bien, aún no te lo entiendo bien, pero fíjate, con lo que hiciste, te voy a decir lo que parece más sensato. ¿No? Tú querías capturar ondas que tuvieran la máxima simetría, ¿no? Que para que la simetría fuese lo más grande posible. Sí, ¿verdad? En ese caso sí se escogió justamente como aplicarla cuando pase por cero para ignorar la componente S, pues con el fin de incluir la simetría de las corrientes de falla, pero como también tratarlo de hacer comparable con los resultados que se obtuvieron en uno. O sea, considerando la parte transiente de las señales, pero sin adicionarle tanta, o sea, tanto la componente de C, como para hacerlos más comparables. No, no te sigo. Pero, por favor, intenta explicarme más pausadamente qué era lo que se buscaba conseguir. ¿Tener la máxima simetría o no? Tener la simetría, pero entonces no considerarla tanto. De hecho, en algún punto se consideró, por ejemplo, en la parte de Monte Carlo, colocar las fallas aleatorias dentro de un periodo para poder así observar realmente, de hecho, como son las condiciones reales. Entonces, durante un periodo puede caer la falla en cualquier punto. Pero entonces, como cuestión para hacerlo más comparable, se decidió en todas las fallas que fueran justamente en el mismo punto, que es cuando la corriente pasa por cero. Ok, ok. Realmente lo que suele ser más representativo no es por dónde está pasando una de las corrientes. Suele ser más representativo por dónde está pasando la tensión. ¿Ok? Entonces, cuando la tensión está cruzando por cero, y en casi todo el sistema lo hace más o menos de manera simultánea, porque la diferencia de ángulo es pequeña, allí obtienes la máxima simetría si eso es lo que busca. Y si no busca que la máxima simetría, busca que el evento lo hagas cuando la tensión esté cerca del máximo, para que no haya casi asimetría. Eh, pero realmente entonces, en la lámina anterior, eso que tienes allí es un caso de los que usaste, ¿verdad? Sí. Lo que pasa Entonces, es que en ahí este tienes caso, unas... sí, ahí hay Ajá, asimetría. En este caso hay asimetría. O sea, esto fue como para simular. Lo que pasa es que, de hecho, por lo que la metodología se aplicó en el script editor, es también porque el SCA es muy manual, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que justamente cuando en el SCA, pues si se fijan, por ejemplo, el tiempo de falla está aproximadamente en 2 segundos, algo más, algo menos, ¿sí? Porque presionar justamente el botón de falla en el SCA, pues realmente va a ser demasiado improbable que justamente caiga cuando la componente, pues cuando la corriente pasa por cero, ¿sí? Para ignorar la componente de C. Entonces, realmente era simplemente sí, como para mostrar idealmente cómo sería como más o menos la señal que se le va a entrar a la fórmula. Es más representativa esta lámina, más como para indicar la parte ok, del tiempo de integración. sí. Lo otro que sucede, Juan David, es que cuando tienes una falla trifásica,
cuando en la fase A está cerca de un valor, en la B está cerca de otro y en la C está cerca de otro, ¿no? Sí, Entonces, por lo que suele suceder es que la probabilidad de que tengas una simetría alta es grande porque alguna de las tres te va a dar simetría alta. ok. Bueno, con eso yo cierro las preguntas. Gracias, profe. No le estamos escuchando, profesor Gustavo. Yo sigo sin escuchar. No te escuchamos, Gustavo. ¿Ahí me escuchan? Listo, sí. Ahora sí. ¿Y me escuchan bien? Sí, señor. Juan David, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones, pues, un trabajo dispendioso, interactuando con diferentes temas pues, del orden teórico, de programación y luego pues de plataformas de simulación. Entonces, muy bien por ese trabajo. Yo tengo una serie de preguntas que van también muy parecidos en la línea de lo que está haciendo el profesor Elmer. Primero, como para aclarar unos aspectos de la simulación. Cuando yo vi en el slide 25 que se hablaron de los elementos, me queda la sensación que el generador trifásico es una fuente ideal de voltaje o si tiene un equivalente de corto de mínimo. No, es una fuente ideal de voltaje. Adicionalmente, Ah, pues se le agregan las inductancias externas en el sistema. De hecho, por acá está, creo. y Sí, acá está más o es que no menos. las logré ver en el artículo, no logré ver. O sea, Sí, acá está. se definen unos valores de equivalente corto monofásico, trifásico, y llegaron a una impedancia de frecuencia positiva, negativa, No lo cero. estoy escuchando bien, profe. Va a conectar, ¿me escuchan? Sí, ya, ahora sí como mejor. Que tengo, parece que mi audífono está fallando. Voy a tratar de conectarme por el celular, pero ¿me están escuchando? Sí, lo estoy escuchando ahora sí. Ya, lo que estaba queriendo decir es que en el equivalente corto que está definido, se definieron reactancias de secuencia positiva, negativa y cero. ¿De qué manera definió el equivalente de corto? Es la pregunta específica. O sea, ¿de qué forma Typhoon calcula No, no, el usted, cortocircuito? lo que entiendo es que usted puso un valor de reactancia o impedancia en serie. Sí, al Con el generador. generador. Sí, Es que esos valores de dónde salieron, eso viene del correspondieron. paper. Ese valor viene Ah, ok, ya. del paper. O sea, los valores de estas inductancias que se ven acá chiquiticas, no sé si se las alcanza a ver, que están adicionalmente a la fuente de voltaje. Es que acá no puedo acercar, pero ahí están las inductancias y se toman directamente del paper. Y es un sistema que está acoplado. Eh, No, a- La reactancia secuencia positiva y reactancia secuencia cero son iguales. es que en ese caso o sea, lo que está ahí son como tal las secuencias positivas de las inductancias. Igual Exacto. es que eso está, sí. Ok, De listo. hecho, es que No, son inductancias separadas. O sea, observen que es la fuente de voltaje y por aparte las inductancias. No viene ok. incluido. Y de hecho, esto es algo que es importante aclarar y desde lo que les hablaba de la complejidad de implementar este software. Realmente es algo que se está explorando hasta apenas. Y por ejemplo, el problema es que la limitada memoria, lo que les mencioné al principio. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, como es un sistema que es bastante grande, pues para Typhoon, de hecho, pues era el primer sistema, eso se nombra en la tesis de Felipe, que se implementaba con 8 relés, con 14 relés, qué pena. Lo que sucede es que fue necesario dividirlo en diferentes partes para poder simularlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en las configuraciones que se tienen, si uno quiere lograr dividir estos como 4 núcleos de simulación para poder correrlo de forma adecuada, se tienen que sacrificar otras características. Entonces, por ejemplo, las máquinas sincrónicas ahí se inhabilitan porque Typhoon tiene hecho máquinas sincrónicas,
pero entonces como que bueno, si usted quiere modelar el sistema, sacrifique que no coloque máquinas sincrónicas, todo por un problema de memoria del software. De acuerdo. Espero que ahí me estén escuchando mejor. Sí, 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 señor. Ok. Que me tocó con el celular, porque los audífonos me están fallando. Digamos que pues yo entiendo que la metodología de lo que se trabaja para definir esos tiempos se hace con fallas trifásicas, no con fallas monofásicas. ¿Eso es así? Sí, solo trifásico, eso está en los supuestos. Por eso pues no hay un impacto importante pues de modelar el equivalente de corto de esa manera, pero si uno estuviese pensando en hacer metodologías donde se debe incluir la falla monofásica, pues en el equivalente de corto sí deberían estar diferenciadas la condición de corto trifásico, capacidad de corto trifásico de la capacidad de corto monofásico, que haría que las reactancias se deban modelar con un sistema acoplado donde se evidencie la reactancia de secuencia positiva y cero. Digamos que eso es marginal a su proyecto. Era más algo que quería comentar para tenerlo claro. Sí, eso es pues un trabajo El, futuro, incluir esa parte de la transitoriedad de los generadores. Eso es lo pero, que se propuso como trabajo futuro. Como agarrar e incluir un modelo exacto de los generadores, pues con el fin de ok, ya, si se quiere, aplicar fallas monofásicas. sí, de acuerdo, pero teniendo en cuenta los acoples, ¿sí? Para Sí, que sí se evidencie. Eh, yo creo que lo siguiente, sí recalco bastante lo que dijo el profesor Elmer de la medición del valor RMS, porque pues evidencia en la gráfica que es un proceso hecho como a pasos, ¿sí? Porque está escalonado, no sale continuo, entonces eso le puede quitar algo de fidelidad pues al resultado. Realmente estamos calculando lo que se llama como el valor RMS asimétrico, es lo que se está calculando allí en el Typhoon, contrario al RMS simétrico decreciente, del factor de decremento AC del que habla el profesor Elmer, que ese sí tiene que ver con la reactancia del generador. Entonces, ya, pues era algo que iba a preguntar, pero ya se discutió. Pero el ángulo, yo vi que pues en la metodología se habla del ángulo, el ángulo cómo fue calculado, de igual manera, o sea, fue lo que en, arrojara Typhoon. no, en esta parte sí se utilizó como tal en el sistema que se había implementado, pues ya estaban algunos relés montados, ¿sí? Pero estos relés como tal no consideraban de forma adecuada la simetría de las corrientes de falla. Y también pues estos relés tienen su parte direccional, pero entonces estos relés que estaban ya implementados en el software, lo que hacían es que, bueno, cuando detectaban el pico punto a punto, pues disparaban cuando detectaban un punto mayor que la corriente pickup, ¿sí? Pero entonces también esto como está montado en soft real time, igualmente el ángulo de las corrientes también va cambiando. Y internamente estos relés ya tenían pues, la función de que en cada punto pues iban mirando justamente el ángulo de la corriente de operación. Entonces pues ahí sí realmente sí se me agarró un trabajo bastante grande porque lo que hice fue simplemente después de tener los tiempos de operación obtenía la direccionalidad de los relés en ese punto. Esa direccionalidad era calculada por un script desarrollado por su trabajo. No, eso viene del proyecto de la implementación Ah, de acá. O sea, lo que le digo, bien, simplemente tocó cambiar la fórmula del cálculo del tiempo de operación, pero igual el software en tiempo real seguía mirando como los ángulos en cada punto. Entonces simplemente miraba yo el tiempo de operación y en ese tiempo sacaba la direccionalidad del relé, bueno, de los relés. listo. Digamos que eran mis dudas como, digamos, de forma y que quería aclarar. Ahora sí, pues yo creo que un comentario muy importante, fuerte de la metodología es el tema de la asimetría, como se quiere hablar de considerar la asimetría, pues sería muy importante que la metodología pues fuera muy explícita de decir, está trabajando con el peor escenario o está trabajando con escenarios aleatorios, porque el ángulo de inserción de la falla marca todo en la simetría. Entonces, el propósito es buscar, o sea, es muy importante que en el documento y en todo el contexto de la tesis quede muy claro lo que está buscando era la máxima simetría o estábamos buscando que se encontraran los tiempos que trabajaran, que consideraran esa inserción de la falla como una variable aleatoria. Pero creo yo que es
es importante hacer esa claridad para lo que es el tema de El la tesis, documento. porque la base, pues como lo dijo el profesor Elmer, eso es totalmente. El otro punto que me parece a mí importante, que todavía me cuesta un poco entenderlo, es que no, estamos trabajando en tiempo real o utilizamos una plataforma de tiempo real para facilitar un proceso de cálculo. Eso yo creo que es importante dejarlo claro, porque a mi entender lo que logré ya luego de leer y sobre todo ahorita en la presentación, creo que se está utilizando es una plataforma de tiempo real para agilizar simulaciones, más no es una aplicación en tiempo real. Sí, es como una combinación de ambas, porque realmente, por ejemplo, se intentó utilizar el tiempo real en los scripts de C, o sea, estos relés están internamente funcionando con scripts de C++, y se intentó implementar como ir integrando en cada punto, pero ya son partes de la limitación del software, ya no se hacía posible, entonces ya es la parte del cálculo de los tiempos de operación, sí es como usted dice, de hecho por eso pues al final se menciona que de hecho se puede utilizar un software como ATP, que no es un software en tiempo real, pero que me va a permitir un análisis como más detallado de la parte transitoria para el cálculo. La parte en la que sí se está utilizando es la parte más bien como de la direccionalidad, por decirlo así. Sí, y pues además lo que permite Typhoon es también pues el cálculo más detallado y esas cosas, pero como tal, sí lo que usted dice, ya no se está utilizando como tanto la aplicación de tiempo real. ¿De acuerdo? Sí, porque entiendo que si se hace en ATP, un software de MTP, se podría hacer el mismo trabajo, o sea, no debería cambiar, es una hipótesis, sí, pero no debería cambiar con respecto a lo que se encontró acá, eh, porque realmente no estamos haciendo, o sea, yo no logré identificar un hardware, un in the loop, ¿sí? Ya sea de control o de algo, no hay un in the loop en la metodología Sí. que diga, bueno, estoy sincronizando la señal de tal nodo, llevo, calculo y el resultado del cálculo lo retorno a la simulación y eso hace que opere o no opere o cambie un ajuste o no lo cambie. Eso no está Sí, ocurriendo. ahí la ventaja, por ejemplo, que ya se tiene con este proyecto es que, por ejemplo, el poder implementar la metodología ya, pues en este software que es un tanto complejo, en un script que me permita como iterar la metodología, es que justamente estas partes de más que todo como el proceso de cálculo, que es como la parte, y de hecho fue lo que más causó problema, justamente eso es como lo más irónico, que es lo que más causó problema, la parte como de la transitoriedad, pero entonces justamente la ventaja que tiene esto es que ya en la metodología aplicada, el problema está más que todo en los cálculos de los tiempos de operación, pero entonces si usted le incluye ya relés en hardware in the loop, teniendo en cuenta la metodología, en donde va a comenzar a iterar el proceso y vamos a obtener tiempos de operación reales, pues ya esto va a ser pues es bastante ventajoso, de hecho un muy buen trabajo. No, muy bien, no, esa parte sí realmente está muy bien, muy buen trabajo en ese manejo de la plataforma, haber ido a lo del Typhoon Test, muy buen, eso es un gran aporte, de hecho, es un gran aporte para nosotros, para que podamos continuar pues en esa línea. Y mi último, esto es más un comentario de una reflexión de trabajo futuro, es bueno, ¿y qué pasa acá? Más que el trabajo con las plataformas, no del tema, ¿qué debería pasar si hay inclusión en estos sistemas de inversores, de fuentes a través de inversores? ¿Qué tanto debería cambiar en la metodología? Y eso sería una oportunidad por explorar, me imagino. O sea, si hay inversores y las fuentes ya no son sincrónicos, generadores sincrónicos, sino son inversores, ya esa parte de la transitoriedad decreciente AC ya va a desaparecer y ahí sí va a marcar mucho, es la parte, no tanto, pero sí va a marcar es más la parte de DC, decreciente DC. Entonces habría que mirar a ver qué tanto impactaría que Sí, en un sistema de esto empiecen a incorporarse fuentes de energías a través de inversores. sí. También otro, por ejemplo, algo que se puede hacer, pero ya pensando pues muy a futuro, es añadir, que de hecho es la idea, lo que estaba conversando con el profesor Pablo, que de hecho fue la idea como principal que tuvieron el profesor Pablo y el profesor Elmer, que es como se puede implementar en un estudio de confiabilidad
estos índices de desempeño de los esquemas de protección, porque generalmente cuando se considera en los estudios de confiabilidad, pues más que todo es como que listo, bueno, falla o no falla, pero entonces ahora ya va a haber una probabilidad de fallo que va a depender de estos índices de desempeño. Entonces, pues puede ser muy importante ya incluir esta metodología, combinar estos índices que se están proponiendo en estas investigaciones en ya estudios completos de confiabilidad. Entonces ya comienzan a entrelazarse pues diferentes ramas de la ingeniería. Bien. No, el resto, hasta ahí llega mi participación. Muchas gracias, muy buen trabajo. Gracias, profe. Muchas gracias, Gustavo. Yo quería, Bueno, voy a decir... Adelante, Elmer. Pablo, antes de que cierre, hay una pregunta que olvidé hacer, ¿no? Y la estoy recordando ahorita, que es que durante la exposición nombraste el uso o sea, en la modelación de la saturación de los transformadores de corriente, ¿no? Digamos, con lo que conozco de ese sistema, me parece que ninguno debería saturar. O sea, yo no sé yo no tengo detalles de cómo modelaron los transformadores de corriente, pero te pregunto, ¿algunos saturó? Algunos tal cual satura. Sí, de hecho, pero por lo mismo, en esa parte también es un poco que no se tiene como bastante, o sea, se incluyó la saturación, pero de ahí parte lo mismo la parte de la simetría. Entonces, ¿qué pasa? Yo alcancé a observar saturación, de hecho en la imagen que les mostré, en la que se observa pues el escalonamiento de la corriente RMS, en ese punto alcancé a observar algo de saturación en los transformadores de corriente, pero en esa parte también puede ir incluido, por lo que pues el momento en el que hay clic en la falla para obtener la imagen, pues pudo ser cualquier punto, pero entonces ya hay en el momento, en los tiempos en los que se consideraron las fallas en la metodología, yo creería que sí hubo saturación mínima, pero la verdad no sé, no, como que no hice bastante énfasis en eso. Gracias, disculpe la interrupción. No, tranquilo, profe. No hay problema. Voy a hacer un comentario rápido respecto a un poco al origen del proyecto y lo que se consiguió Juan David. Juan David comienza a trabajar sobre el trabajo previo de Felipe Gómez Olaya, en el cual él implementa en la plataforma este caso de estudio. Entonces yo le pedí que me tirara todas las cosas posibles que pudieran afectar el cálculo de los tiempos, incluso el tema de la saturación de los transformadores. Realmente yo creo que se nos pasó en que debimos haberlos inhabilitado, porque esa variable nosotros tenemos 4 variables que están afectando los tiempos, que son la condición prefalla, la condición de que las cargas están conectadas y modeladas como impedancia constante, y la saturación de los transformadores y el ángulo de inserción de falla. Son cuatro cosas que afectan los tiempos. Lo correcto es separarlas y ver los efectos de cada una comparado con el modelo de referencia. Evidentemente esto ya nos estamos dando cuenta tarde, ya cuando está por terminar la maestría, y tenemos esto mezclado, tenemos todos estos efectos mezclados, y lo que nos está dando es que los relés están dando un poco más lentos. Los de respaldo dan un poco más lentos que la referencia, que es una referencia muy simplificada, y nos está dando mejores selectividades. Eso yo creo que necesita una profundización, es decir, separar, ya que tenemos la herramienta, separar claramente las cosas, apagar algunos efectos para ver si efectivamente las cargas están causando el retraso en los tiempos, si la saturación está afectando, si el ángulo de inserción también. Yo voy a aclarar lo que quería decir Juan David en cuanto a la comparabilidad. Si nosotros incluimos el ángulo de inserción como variable aleatoria dentro del Monte Carlo, que lo podemos hacer, estábamos viendo que iba a crecer el tiempo de computación, de 18 podía llegar para convergencia, podía llegar a 20 o 30 horas y no nos iba a dar el tiempo. Y por lo tanto dejamos eso con un ángulo fijo, que realmente es un ángulo fijo, que a los 2 segundos, y no estamos tomando en cuenta, variando ese ángulo de inserción, cuál es el efecto sobre los tiempos. Pero es una pregunta de investigación relevante. ¿Qué tanto se afectan el cálculo de los tiempos variando el ángulo de inserción, viendo si se satura cuando se saturan los transformadores de corriente, y todo el tema de las condiciones prefalla y el efecto de las cargas en condiciones de falla? O sea, el modelo de carga, ¿no? Si son motores,
evidentemente, predominantemente motores, las cargas que están asociadas allí, va a haber un comportamiento diferente que el que estamos poniendo, que es de impedancia constante. Y eso también va a cambiar la forma en que actúan los relés. Otro tema es el tema de los generadores, evidentemente, porque los generadores, los controles no están actuando durante el tiempo de los 10 segundos que se están incluyendo. Y eso también es algo importante que hay que tomar en cuenta. Es decir, yo diría que en el documento final que nosotros vayamos a redactar, dejar muy claro las rutas y los caminos que hay que seguir para poder darle consistencia a los resultados que hemos obtenido con la plataforma. Ahí, Adelante. añadiendo algo en cuanto a lo que dijo el profesor de separar como los resultados, de hecho, primero yo tuve unos resultados para 1000 fallas, de hecho, fue bastante demorada, como 7 días cada simulación, sin considerar la fórmula de los transitorios, únicamente pues considerando como el método de cálculo que ustedes utilizaron. Y efectivamente, ahí lo que pasó fue que, de hecho, estaba mirando los resultados, pues, antier, que los tengo, no los borré, los dejé ahí guardados, por si acaso, y observé claramente que lo que me está haciendo que los relés se alenticen y que sean menos sensibles son la parte de las configuraciones prefalla. Está mirando esos resultados con respecto a cuando incluí transitorios, y los transitorios, lo que tiene sentido es que obviamente que en la primera parte de la curva se van a acelerar más los relés. Entonces, si comparamos ambas simulaciones en Typhoon, una sin transitorio, la otra con transitorios, sí se puede observar que los transitorios lo que me hacen es que me agilizan, me aumentan la velocidad un poco del relé, pero es mayor el aporte o la afectación que tienen como la parte de las cargas. De acuerdo. Entonces yo la sugerencia que hago es que en las conclusiones coloquemos un asterisco a esos resultados de que los relés se pongan un poco más lentos y que se necesita research adicional para llegar a esa conclusión. Es decir, mejorar la parte de modelación para poder saber claramente lo que está pasando en este Sí. sistema. Cuanto más realista, evidentemente podemos llegar a esa conclusión. Sí, de hecho, pues en la conclusión lo que tengo actualmente es como que la suma de esos 4 efectos, sumando uno, restando otro, pues se llegaron a esos resultados total, con la suma de los 4 efectos, considerándolos. Pero pareciera que si incluimos la subtransitoria, los relés van a avanzar más, pueden acelerarse un poquito. Por lo tanto, puede haber un efecto. No podemos decir que evidentemente que los métodos mejoran todos en selectiva para las condiciones de modelación que estamos utilizando. Por lo tanto, es importante que lo dejemos claro para que no sea una conclusión muy taxativa, porque sabemos que la modelación necesita algo más, Ok, necesita más elaboración. Bueno, yo quiero darte las gracias, Juan David, por tu trabajo, excelente trabajo, has sido muy juicioso en la manera en que has enfrentado el reto. Es un reto bastante complicado haber tratado de sacar petróleo con esta plataforma tan limitada, y lo que nos da idea de que teniendo más recursos pudiéramos tener otros resultados, ¿no? Y otras visiones, ¿no? Yo te agradezco mucho entonces tu presentación, y si te parece que nos dejes de liberar para que nosotros podamos tomar eh, una decisión en cuanto al veredicto. sí, listo, profe. Listo, entonces, muchísimas gracias, profesor Pablo, profesor Elmer. Hasta luego, que tengan un buen día. Entonces, estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, Hasta hasta luego. luego, que estén bien. Hasta luego, Hasta profesor luego. Gustavo. Tiene apagada la cámara, profesor. Hasta luego, Juan. Voy a parar aquí. Ajá, ¿qué significa parar?